yo tengo muchos recuerdos de que en mi primaria y secundaria yo nunca falté a la escuela. Y digo, siento que es algo muy bueno que los padres te inculquen, claro. Pero llegó a su límite cuando yo tenía varicela y me mandó a la escuela. Cuando y apenas me estaba diciendo, o sea, y ella lo sabía porque, puta, varicela, tienes pinches granitos en todo el cuerpo, y apenas me estaba diciendo, no, tú sí faltabas, yo sí faltabas a la escuela, y así dije, me mandaste con varicela. Me regresaron. Me regresaron porque tenía un chingo de calentura y neta me ardía el cuerpo. Y me acuerdo mucho porque me acuerdo que yo estaba en la oficina de la directora y yo como así de, marquen a mi mamá, por favor. Y así, y la directora como, ¿cómo creen que mandaron a este niño? No mames. Amigos, bienvenidos a una edición más de su podcast favorito 24K, en donde la información que te damos es oro puro. Los saludamos como siempre, Antonio Carvajal, Joel y José. Amigos, ¿cómo han estado? ¿Qué tal su semana? Mi semana, no, pues ha estado bien, un poco estresante. ¿Estás enojado? Sí, ahorita sí, güey, ahorita sí me lleva la verga, pero... Lo ven aquí sonriente, pero esta que la lleva la... Antes de que se prendiera la cámara, o sea, me doy cuenta que es un profesional, porque antes de que se prendiera la cámara, ni siquiera hablaba, o sea, ni siquiera nos volteaba a ver. No, sí, estoy listo. En corto. Es la voz de chamba, o sea, aquí ya está la cámara prendida, aquí ya tengo que... Uno tiene que ocultar, ponerse la máscara... Ser profesional, ser profesional, sí. Lo que pasó ya, se queda. Cuando terminemos el video, otra vez me... Ya, como debe de ser. Es terapéutico también. Claro. Yo creo que cuando acaba el video, la neta sí te sientes hasta un poquito más... Te sientes liberado. Yo creo que te sientes liberado porque es como una responsabilidad. O sea, de alguna u otra forma tomas como que el hacer esto es prácticamente un trabajo que tú tienes que hacer. O sea, obviamente lo haces por diversión, para llegar a gente, para transmitir un mensaje, pero al mismo tiempo lo ves como una responsabilidad. Sí, porque al final de cuentas, si te vale verga y dejas de evitarlo o le dejas de dar esa importancia, la neta te... Sí, la dejas así. O sea, es que tú estás consciente de que si un día ya no grabas y te empieza a valer, después se te va a hacer más fácil. O sea, a medida que eso va pasando más seguido, se te va haciendo más fácil. Por cierto, una disculpa por no haber subido podcast la semana pasada. Lo sentimos. Pero esa sí era una razón. Hubo situaciones que pasaron. Sumamente fuertes, así que... Somos gente responsable. Ahorita igual nos iba a pasar, pero también era por situación. Y es eso, siempre existe una excusa. Siempre vamos a tener una excusa. Creo que el mexicano es muy de eso. De encontrar una excusa para no hacer tal cosa, y entonces a medida que vas creyéndote esas excusas, porque al final de cuentas es lo que uno hace, tú sabes que la excusa es una estupidez, pero tú te la crees y dices, es lo suficientemente válido para que yo no haga esto. Ese es el real problema de las excusas, que tú sabes que lo que estás diciendo es pura mamada, o sea, neta es pura mamada, y de todas formas vas con una seguridad de decir, está bien, sí. Pero es que es muy fácil crear una excusa y es muy fácil como darle validez. O sea, es como, no, es que no puedo ir porque me siento mal. Y pues es válido, o sea, hasta cierto punto es válido, me siento mal y no voy a hacer las cosas porque me siento mal. No, es excusa. No, pero es eso. Puede que no te sientas tan mal. Exacto. Porque sabes que, por ejemplo, ponle la situación en la que si es una situación de urgencia, si tuvieras el mismo malestar, irías. Y entonces creo que, o sea, pasa eso. Nosotros a veces, aunque tengamos una razón para no hacer tal cosa, le damos una relevancia o lo maxificamos para que realmente nos sintamos cómodos con esa decisión. Sabemos que no estamos cumpliendo con una responsabilidad, pero te sientes bien de decir, pero es que no lo hice por esto, no es porque yo no quisiera, había una razón para esto. Es que justificas para que tú no te sientas tan mal. Somos muy buenos justificándonos para no sentirnos tan mal. Somos excelentes. Y es que, o sea, yo siento que eso es una parte de que es cultura mexicana, o sea, aquí pasa mucho eso. Y pues yo creo que es cultura latinoamericana en general. En general, yo creo que sí es cultura latinoamericana. Porque si tú te vas también a una cuestión de Perú y si tú te vas a una... Pues son iguales, y tienen como estas mismas tradiciones y estos mismos usos y costumbres. Hay variantes, pero sí está muy marcado esa parte de, digamos, ver esas responsabilidades o el trabajo como también desde una perspectiva humana de no puedo por esto y no está mal visto.
Y entonces creo que eso influye, porque el hecho de que la gente te diga está bien, esto Ajá, que que las estás mismas haciendo, personas te vayan diciendo como, oh, no, pues sí, es muy entendible que no hayas hecho eso por la excusa que tú te planteas. Pero es que eso está muy cabrón, porque si te das cuenta, como que cosas de verdad, como que son lo suficientemente buenas como para que sí puedas deslindarte de una responsabilidad. Porque a veces hay cosas como, por ejemplo, algo que quisieras hacer como dedicar un tiempo, o como que tienes que ir a X o Y lugar, porque pues es algo que te importa, o es algo que le importa a otra persona, o es algo que pone... pero es que es eso, o sea, creo que igual pones excusas cuando la actividad que vas a realizar no la estás haciendo por ti. O sea, porque eso sucede con el trabajo y creo que igual es una parte en donde tú estás favoreciendo y estás trabajando por los intereses de otra persona, que sí te van a generar una retribución, pero que tú no encuentras ese móvil para que tú lo hagas con gusto y tengas ganas de ir, que es como la diferencia que sucede en países europeos, en donde se toma, digamos, un poquito más en cuenta al trabajador, pero que, digamos, con jornadas laborales más cortas, como en Alemania o en España o muchos países europeos que manejan jornadas laborales cortas, en donde la persona se vuelve más productiva y entonces eliminan o se minimiza esa parte de que la población ponga excusas, aparte de que el mismo trabajador se siente más cómodo teniendo esos horarios laborales y diciendo voy a echarle huevos a esto 4 o 5 horas y después voy a tener el día libre. Pero ustedes creen, porque México es de los países que tiene jornadas laborales más altas y es de los países que menor productividad tiene. Sí. ¿Ustedes creen que es, o sea, que los mexicanos no tienen productividad porque trabajan mucho y como trabajan mucho o como trabajan mucho tiempo, pues pues le echan la hueva, la neta se hacen pendejos o se hacen pendejos porque las jornadas son así? Sí. Yo creo, O las jornadas se hicieron así porque vieron que se hacían muy pendejos. Es que, güey, o es sea... que yo creo que es una conjunción de ambas, en tanto el tiempo que los ponen a trabajar y también el salario que les pagan por el tiempo que los hacen trabajar. Realmente, si como dice Marcos, si tú tienes aún una retribución monetaria, si no tienes un móvil, realmente no lo vas a estar haciendo bien y no te va a interesar hacerlo. Pero si tú tienes, en este caso, una retribución monetaria, que también puede ser tu móvil, porque quizás, no más, me pagan chido. Sí, es una lana. Ajá, o sea, es una lana. Es una lana. La chido, neta ¿no? con dinero baila el perro. Sí. Vale la pena. Entonces yo creo que esa es la situación realmente, que aparte de que los hacen trabajar mucho, les pagan poco. Entonces pues la gente es como, no mames, si de todos modos trabajando poco o trabajando mucho me van a pagar lo mismo, pues hago el mínimo indispensable. Y ese es como el problema, que llegan a ese entendimiento, que en lugar de decir, no, pues me voy a esforzar y voy a ver cómo puedo generar mucho más, dicen como, no, pues de todos modos me voy a ir de la mierda. Y también es como de, pues, aunque yo le chingue y aunque trabaje muchísimo mejor, me van a seguir pagando la misma mamada. Claro. Así que, ¿para qué trabajo más? Estaba establecido y aparte, o sea, ahorita creo que influyen las dos partes, tanto el tema del tiempo que vas a pasar en el trabajo y el salario que te están pagando, porque si no te sientes inspirado a hacerlo y por eso se ve la parte de que se aumenta la productividad en esos países que reducen sus jornadas laborales, porque lo que decíamos apenas y hablábamos de que para todo hay un tiempo, pero ¿cómo puedes plasmar eso o cómo vas a tener tiempo para todo si tu vida es tu trabajo, si todo el tiempo te la pasas en el trabajo? Y entonces las personas ocupan esas excusas o empiezan a producir menos o empiezan a hacerse pues un poquito más mensos o a echarle menos ganas al trabajo, porque ellos también tienen que tener su vida y entonces te ves envuelta en una jornada laboral en donde ya no tienes tiempo para realizar otras actividades que no sea el trabajo, porque tienes que salir de tu casa a 9, 10 de la mañana y vas a regresar 7, 8 de la noche, y entonces si tú tenías o deseabas realizar una actividad, no sé, ir a un café, ir a caminar, salir con alguien, ya no puedes, porque el trabajo te está condicionando a que tú estés ahí y que realmente tu vida es el trabajo. Entonces, de ahí nace, siento yo que eso es algo que influye muchísimo en ese aspecto, y aparte que la remuneración no sea equitativa con el esfuerzo y el trabajo que tú estás haciendo, pues también influye para que tú no tengas ese interés y se acomode. Si yo encuentro, porque siempre creo que en a muchas personas que son del sector laboral en México, pasa eso, o sea, estás en el trabajo esperando a que llegue una mejor oferta para mejor salirte. Sí. Yo siento que lo que influye, además de todo eso, influye como el valor o como
sí, como el valor o como el asunto que le damos al trabajo, porque siento que el trabajo es como socialmente, mexicanamente considerado como algo que la neta, que hueva, la neta, que la neta no es algo usualmente disfrutable en la mayoría de las ocasiones, y es algo como que tratas de acabar, o sea, es como, quiero hacer mi trabajo para después llegar a mi casa y estar en el lugar en el que esté, ya sea con mi familia, o estar chingándome una chela, o estar viendo una serie, o estarme haciendo pendejo, pero ya quiero no estar en el trabajo, ya quiero que acabe, o sea, antes de que empiece ya quiero que Y acabe. es que exactamente es eso. Si tu jornada laboral, si tu trabajo no te permite tener esos planes que son después de o antes de, vas a estar frustrado. Y eso te va a hacer que tu cabeza o tu cerebro no puede estar trabajando de la forma en que se necesitaría para que tú puedas ser una persona más productiva. Te falta motivación, ¿no? Sí, y es que es eso. Y es que Porque aparte también el valor humano que le dan las empresas a sus trabajadores, yo creo que ya es muy carente o muchas veces se ha hecho muy deficiente porque los toman como simple mano de obra. Y aunque sí, Poderosísimo outsourcing. ajá, el Claro. famoso pa' pronto. y es que Y es la sí, diferencia, o sea, una jornada laboral más corta y que lo hemos, como lo estamos platicando, ha aumentado productividad hasta en más de un 40% en muchos países el reducir la jornada de 8 a 4 horas, porque la gente hace eso. Tú te levantas, sabes que vas a ir al trabajo, pero que entras a las 10 de la mañana y sales a las 3 de la tarde y después de eso tú ya puedes planear cosas. Entonces vas con esa actitud de, ok, el día de hoy voy a realizar mi trabajo y después voy a hacer esta actividad. O simplemente quieres regresar a tu casa a descansar, pero ya sabes que ya no vas a estar ahí, en ese Y lugar. además el hecho como de que sea como tan Menos corto tiempo. hace que yo siento Te que hace que enfoques, organices, ajá, sí. o sea, como que porque cuando uno neta no tiene tiempo, no sé de dónde sacamos, neta, le pensamos y es como, sí, esto, y o sea, Sí, tengo 4 horas haces el doble o triple de cosas que harías en un día que normal. literalmente en esas 4 horas, tal vez no paras, o sea, neta, esas 4 horas no paras, no te moviste de ahí, no despreciaste tiempo procrastinando, pero acabaste todo, porque ocupaste tu tiempo de manera tan precisa, porque la neta somos unas vergas, o sea, cuando queremos, Lo somos somos. unas vergas, o sea, somos cabrones, muy, muy cabrones, cuando lo decidimos, y yo creo que, y sí estoy muy de acuerdo con eso, que la neta, esas jornadas laborales, la neta, o sea, sí están chidas, sí hacen que aumente la productividad. Yo creo que por este mismo asunto, y también yo creo que tiene que estar bien dirigida, porque, pues, si tienes 4 horas y no las ocupas, estás por la verga, y puede pasar, porque también puede pasar, no. O sea, sí tienes que destinar a la gente y orientarla, y también capacitarla para que se chingue todo su trabajo o todo lo que puede hacérselo en esos horarios. Ahora, Para que sea consciente justamente de que en esos horarios va a trabajar, o sea, porque Que va a trabajar. va a trabajar. sí, y es que ese estás el enfocado, y problema, yo o lo sea. veo, o sea, porque por ejemplo, es eso, te sientes más concentrado, y yo lo veo desde el punto de vista de que también te sientes más feliz de saber que aparte tu trabajo no está siendo una prisión, no te está quitando esa libertad para que tú puedas ser tú mismo. Tú tienes una vida aparte del trabajo. Yo siento que el problema radica cuando tu vida es tu mismo trabajo. Y ahora, o sea, igual, ¿creen que este pensamiento o ese que hueva hacer esto, o exactamente eso, nosotros nos damos cuenta que cuando estamos bajo presión y tenemos el propósito de hacer las cosas, las hacemos en menor tiempo, con más calidad y rápido? ¿Creen que influya la cultura que nosotros hemos tenido? Porque, por ejemplo, en países como China, que ayer platicábamos, se promueve una cultura desde pequeño de que tú tienes que estar estudiando. Su sistema educativo va enfocado a que tú vayas, tengas autoestudio, tengas clases, vuelvas a tener autoestudio, y que tu vida sea eso, pero que siempre estés enfocado en seguir aprendiendo, y cuando creces, que entonces ya llevas esa construcción mental que se te inculcó desde pequeño, de que lo que estás haciendo tienes que hacerlo todo el tiempo y tienes que estar ahí, 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 ahí. Y en México no sucede eso. En México, cuando tú eres chico y no quieres ir a la escuela, tu mamá te dice, pues es que yo tampoco me quiero parar. Pues es que la Es neta que sí hace me dio frío. flojera llevarte, la verdad. ¿Te duele la pancita? Ajá. A mí, en eso sí, mi jefa sí fue culera, era lo que o sea, no siento que haya sido culera, pero, bueno, sí fue culera. Sí fue culera, porque yo me acuerdo, yo tengo muchos recuerdos de que en mi primaria y secundaria yo nunca falté a la escuela, y digo, siento que es algo muy bueno que los padres te inculquen, Claro. pero llegó a su límite cuando yo tenía varicela y me mandó a la escuela. Cuando y apenas le estaba diciendo, o sea, y ella lo sabía porque, puta, varicela, tienes pinches granitos en todo el cuerpo, y apenas me estaba diciendo, no, tú sí faltabas, yo sí faltabas a la escuela, y así dije,
me mandaste con varicela. Me regresaron. Infectaste a mis Me compañeros. regresaron porque tenía un chingo de calentura y neta me ardía el cuerpo. Neta me ardía el cuerpo. Y me acuerdo mucho porque me acuerdo que yo estaba en la oficina de la directora y yo como así de, marquen a mi mamá, por favor. Y así, y la directora como, ¿cómo creen que mandaron a este niño? No mames. La directora, no digo, tu mamá no nos contesta. Pero mamá, pégale, maestra. Si no, Si no se comporta, cámbiale. O sea, yo la neta yo intenté muchas veces faltar a la escuela porque me sentía enfermo, o porque no me, nada, pues por Sí, intentar pues por crearle, mira, sí, de, ay, estoy enfermo. A ver si Y no te dejaba. Nunca me creyó, la neta. Igual mi mamá nunca fue de dar esos permisos, pero sí hay muchas personas que lo hacen. O sea, mi hermana con su hija sí lo hace. Oh, no, pues hoy no hay que ir a la escuela. Hasta lo dice en dos, Sí. no hay que ir. Sí, o sea, tú no cumples, yo tampoco. Y te sientes cómodo. Pero es que es justamente lo que dices, es una situación cultural con la que vas creciendo y que te vas acostumbrando y que todos van haciendo y que al final sí te repercute. O sea, que vas dejando cosas y vas empezando a decir, ay, pues, ay, ya hoy no fui a trabajar, pues, ¿cuál es el pedo? Ay, pues, de todas formas ya llegué bien puto tarde, pues, mejor ya no llego. Ay, pues, y así te puedes ir haciendo un chingo Es que de siento que es como pretextos. justamente ese apilado como de situaciones, porque a mí me ha pasado que yo tengo como una semana muy productiva, o sea, y la neta hago, y ponle que en un momento digo como, no, pues en este momento, pues me voy a poner a ver un capitulito, me paro aquí, veo un capitulito de algo así, va, una vez a la semana, no hace daño, mamada y media, pero ya en otro momento es como, ay, otro, y se te va haciendo más fácil, o sea, se te va haciendo más fácil como evitar trabajar o evitar hacer cosas, y es como lo que hacemos desde la infancia, o sea, si en la infancia te pasa esto y tu mamá es como, sí, mi amor, no vamos a la escuela, esas cosas se quedan en ti, se quedan como, no hay tanto problema, no es para tanto, no está tan mal, o sea, si llegué tarde, mejor ya no haber llegado a llegar tarde, porque qué oso, porque le tenemos miedo a la confrontación, Claro. porque le tenemos miedo a la confrontación de voy a llegar tarde, me va a cagar, Yo creo y que mejor la ese evito. es uno de los grandes problemas que precisamente de ahí parten muchos de los pretextos. La confrontación. Al mexicano no le gusta la confrontación, le da miedo, le aterra No confrontar. me gusta la confrontación como Porque verbal de responsabilidad, porque les gusta un chingo pelear, o sea, pelear. pero luego te quieres evitar ese problema porque también te da hueva. O sea, podrías ser sincero, pero para no pelear, porque sabes que al final no vas a llegar a nada, mejor mientes. Mejor por Sí, eso. la neta, mejor mientes, es la forma más fácil de evadirlo. Y es que ese es el problema, que la banda va evadiendo las cosas. O Y la neta, como te dicen, como, ¿me estás mintiendo? Es como, sí, o sea, sí, ¿sabes qué? Sé que me estás mintiendo, pero no te voy a decir como, no, eres un mentiroso, es como, no viniste ayer. Ya, pues ya sabes qué pasa, y así ya ponte a chambear. Sí, que eso repercute y como Y es dices. que todos se conforman, o sea, desde que no llegas también tu jefe, desde arriba hacia abajo es como, pues ya no llegaste, pues ya... Pues, ¿qué más puede hacer, Sí. güey? O sea, ¿qué quieres que diga? Que esté como todo el día como, ay, no llegó. Pues se pone a resolver. Es como, este güey no llegó. Y si neta necesito a este güey, me pongo a hacer otra cosa o busco a otra persona que lo haga. Porque no eres indispensable, papi. Al chile no eres indispensable. No, pues sí, o sea... No sobra el que se queda ni falta el que se Me va. falta que se vaya, neta. Y es, o sea, pues tendrías que llegar a ese punto. No puede, yo no creo que sea conformismo, es como aceptar y hacer. O sea, en vez de pensar hay que actuar. Pero Estaba no puedes ir pensando actuando sin pensar. en que muchas veces, o sea, como ahorita lo que estábamos diciendo de que Es un hombre. viene desde la infancia. Sí. Dijo algo y quería, o sea, yo no quería darle ese pin. Ya estuvo bien. Aquí está tu pendejo hablando, Debe ser, no, Sí, dándolo todo, sacando mis sentimientos. No, o sea que apenas que estaba platicando el otro día con tu mamá, hablábamos de que ella decía sobre la generación de cristal, de que le queremos echar la culpa de todo lo que nos pasó antes. Y exactamente lo que decías, de, es que viene desde la infancia y entonces eso repercute, y sí repercute, pero creo que igual eso se puede arreglar, o sea, Ujú, sí, claro, o sea, sí. yo creo que solamente es, o sea, yo lo decía solamente para dejarlo claro, porque, o sea, nos ven personas que tienen arriba de 30 años y obviamente cuando tú dices eso,
pues sí piensa la persona. Piensa que, o es que este güey le está echando la culpa a lo que le pasó piensa a que yo la- le estoy echando. No, a mí me da un chingo de risa, o sea, a mí me parece una mamada. Yo considero que después de cierta edad, o sea, obviamente hay cosas o patrones que hacen que sea más fácil que tú te tiendas a hacer cosas como ser un poco más irresponsable, bla, 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 lo que tú quieras. Pero al final de cuentas, cuando tú eres grande y cuando tú tienes criterio, y yo creo que un análisis, tú eres el responsable de eso, tú eres el responsable de ser responsable, tú eres el responsable de hacer tus cosas en todos aspectos. Y la neta, pues, si no quiero que me piensen que al chile, mi jefa, hija de su madre, no manches. Podríamos hacer Sufrí mucho. una toma en blanco y negro que diga, tú eres responsable de ser responsable. No sé, güey, sí, güey. Responsable. Ahora, ahorita hablando como de este tema, ustedes han estado muy ocupados toda esta semana. Sí, Han estado muy movidos. ¿Empiezas a sentir la vida de adulto? súper sí, güey. La neta. Pero yo creo que ya lleva tiempo, o sea, ya para la edad que tengo, ya lleva tiempo que he empezado a sentir la vida de adulto. ¿Y te O gusta? sea, Está bonita la no vida. me desagrada, pero no mames. Tiene sus pros y sus contras, tiene sus ¿no? pros y sus contras, porque pues, la neta no está chido el tener... No está chido el llegar a ese punto en donde tú quieres ir a un lugar, pero no puedes porque de verdad tienes responsabilidades que tienes que cumplir. Y tú solito sabes que lo Y tienes por que más hacer. ganas que tengas, no lo puedes posponer porque la vida de adulto te exige que seas así de responsable. Y es que sí está, o sea, a mí la neta sí me gusta mucho como, o sea, sí me gusta como tener como esa responsabilidad y yo hacerla. Y por ejemplo, en mi trabajo, yo soy la persona que se tiene que encargar de ser responsable yo soy el responsable de ser responsable, porque neta, a mí no es como que me digan qué hacer o cómo tengo que hacer las cosas, ni se me lleve hasta cierto punto control. Yo tengo que resolver las cosas, si pasa algo, yo tengo que actuar. Si algo no sale bien, es por mi culpa. Si se me olvidó algo, el pedo va a ser para mí, porque yo la estoy cagando. Y la neta cuesta trabajo, a mí me cuesta mucho trabajo, porque neta, las consecuencias son directamente hacia ti y pesan y te causan un putero de estrés, porque por ejemplo, he chambeado con otras personas y neta, si yo no llego a mi meta, pues ya, o sea, neta no hay pedo, a mí me van a pagar mi sueldo, o yo esfuerzo un poquito más, pero no hubo buena... ¿Así piensan las personas o así piensas tú? Así yo he pensado, o sea, porque la neta, cuando trabajé, por ejemplo, en una platería, era como, si yo no vendo lo suficiente, o sea, yo voy a intentar vender lo suficiente, ¿no? Pero a veces no se puede, o a veces no eres tan bueno, la neta no saca la labia, sinceramente, pero ya, si yo no lo hacía, no tenía ninguna consecuencia, no me estresaba de la misma manera, sí me estresaba como no llegué a la meta, pero ya mañana lo intento y así. Y en cambio, así me estreso y es como, tiene que salir, tiene que ser a huevo. Porque si no sale, putas, no. O sea, yo sí soy más así, de ponerme un objetivo y si no lo cumplo, sí me frustro. Pero que igual, o sea, sabes que le tienes que chingar más, pero que si lo consigues te vas a sentir bien, ¿no? Pero es que yo creo que ese es un aspecto que la neta varia banda en general y en ocasiones me ha pasado, es tener esa tolerancia a la frustración. O sea, que lo intentes, que aunque tengas un objetivo y tú te esfuerces de la mejor manera y no te salga, pues no, o sea, no te decaigas ni te tires en tu mierda. Saber lidiar con el estrés y aparte hasta agarrarle el gusto. Cuando tú estás No, el gusto no. Es que no, el gusto no, el gusto espera, no, o sea, el madre. gusto a la satisfacción que vas a sentir cuando tú realices la actividad que tienes que realizar y que te está generando ese estrés. La diferencia no, que pero cuando el gusto que ahí tú estás planteando es el satisfactor. Pero no es al estrés, es como al resolver la situación que te causa. Pero exacto eso, porque si tú no estás estresado nunca, llegas a un estado, digamos, de confort en el que ya no tienes como ese, digamos, ese sube y baja de emociones, no sientes ese satisfactor, esa felicidad en la misma medida. Y además es muy fácil que si tú estás en ese equilibrio, que cosas te estresen. Porque neta, eso de la tolerancia al estrés, yo siento que se desarrolla. Banda, mi trabajo es administrar unas purificadoras. Porque no vas a saber de qué voy a hablar. La primera vez que nosotros usamos una pipa para llevar el agua a las purificadoras, la primera vez que esa madre se descompuso,
Neta, eso lleva el agua a todas las purificadoras. Si no está la pipa, No, ya no hay agua y no hay venta y no hay ni madres. La primera vez que se descompuso eran como 20,000 varos a la verga. Yo no tenía nada de eso, nada de ese puto dinero. Estaba como, no mames, güey, neta, no mames, cabrón. ¿Cómo chingado? Le marqué a mi novia, o sea, le marqué ya a mi jefe al final y fue así, neta, es que yo no te pediría ayuda si de huevos no pudiera. O sea, neta, ya no sé qué hacer, neta, no sé qué hacer. Y ya, o sea, fue la primera vez y ahorita me han pasado situaciones y ya, neta, ya es como, puta madre, pero bueno, y además pasó esto me esto, caga, pero ahorita lo resuelvo. pero ya lo Sí. resuelvo, ya tengo contactos como con Oscar Tres Pipas, ya sé qué hacer, ya sé cómo reaccionar y ya tengo hasta cierto punto un plan B, o sea, ya sé qué pasa si la cago. Es que y te haces más tolerante porque conoces más. ¿Estás de acuerdo que todo eso va ligado a la experiencia? Que Claro, estás adquiriendo? sí. Y creo que es que cuando ahorita que platicábamos de cómo al mexicano no le gusta lidiar con ese estrés y pone excusas y no tiene como ese móvil, igual va encaminado a eso, que no te gusta estar en esas situaciones de estrés porque tampoco has tenido como ese aprendizaje o esa experiencia, porque exacto, Pero es que al también principio, les da- bueno, al principio te puede costar mucho trabajo y te puede estresar algo que después se te va a hacer sencillo, pero pues ya a medida que vas como conociéndolo, se quita, ¿no? Y ese lidiar con el estrés y tener como esa experiencia también en el ámbito ya tanto escolar como de trabajo, creo que también tendría que venir en esa parte, en el momento en el que tú aprendes a solucionar esos problemas, como veíamos del sistema educativo de China, que los ponen a estudiar demasiado y entonces cuando ellos llegan a un Todos los trabajo, pobrecitos orientales, ¿no? Sí, sí. Qué triste su vida, la verdad. Siento que, o sea, por eso hay tantas tasas de suicidio ahí, porque de verdad es un asunto como de una responsabilidad que a mí sí se me hace excesiva, porque no es solo como con tu escuela, o sea, es como con tu escuela y con tu trabajo, y estás súper socialmente dirigido a que si tú no, o sea, los japoneses hacen horas extra en sus trabajos y horas extras que no haríamos aquí, y todo, en sí, todo ese tipo de educaciones orientales, y lo hacen porque ellos lo deciden. O sea, porque ellos lo deciden porque la sociedad es como de, es que no es tan dedicado, no es tan dedicado en lo que hace. Y los que usualmente, o sea, hay muy pocos japoneses que nada más se chingan sus 8 horas de trabajo diario. ¿Por qué? Por ese asunto que está socialmente aceptado y que es socialmente bueno, pero que dónde está su vida, que dónde está su relación con las otras personas, ¿dónde salen a cotorrear? Porque la neta, yo siento que eso es algo muy importante. El poder desinhibirte por lo menos un rato. Y sí, el dejar de pensar y dejar de tener ese estrés para poder seguir chingándole, o sea, para poder seguir funcionando de una manera saludable. Y en eso tienes toda la razón. Yo creo que, pues, Ese esparcimiento. ajá, ese esparcimiento es sumamente necesario, no importa cómo. ¿te gustaría tener todo resuelto, todas tus necesidades satisfechas para siempre, que hoy llegan y te dicen te va a dar 100 millones de dólares, ya no te tienes que preocupar por nada y nunca volver a tener ninguna responsabilidad de nada? ¿O se te haría aburrido? Hasta cierto punto sería aburrido, pero no, porque pues, bueno, no, porque podrías tú ahí Cambiar enfocarte, actividades. ajá, simplemente cambiar Pero actividades. te condicionan a eso, a que no puedes cambiar esas actividades. O sea que O sea, tú tendrías ya no tienes que hacer nada. nada. Ajá. No, Te me da dedicarte miedo, a te regresar. puedes, no, güey. Yo sí la aceptaría porque siento que te podrías, o sea, no solo hay como ese asunto como económico en el que te puedes preocupar, como en una relación como amistades, como relaciones interpersonales, te van a generar igualmente preocupaciones, pues va a ser un sube y baja de emociones, que la neta, para mí eso es lo que yo quisiera, o sea, si ya tengo el dinero suficiente, pues yo le dedico lo que más pueda a gente y conozco gente y le dedico a la gente que amo, voy a tener problemas, obviamente, pero pues mínimo ya no me preocupo por eso, me preocupo por esto. Perfecto, conozco más gente y va a haber más, o sea, sí va a haber más emociones en mi vida, no solo voy a estar como, ay, pues ya no tengo que hacer. Viendo a ver qué pasa. Sería como el compa, que es como de, tú sabes, ya sabes que tus compas andan en sus pedos, que la gente conoce en sus pedos, y ese compa nunca anda en nada. Es como te va acá, ¿qué tranza, güey? ¿Cómo estás? No mames, no, vamos ahorita, vamos a vernos, hermano, no. Y no lo ves. Y no lo ves.
le dices que no puedes porque estás ocupado. Sacando Y en Los corto, conoces, sabes quién eres. y en corto le marcas a otra persona. No, es que. Pero como tienes ese tiempo libre, pues si te dicen que no, pues jalas con otra persona y vas a otro lado y sales y buscas qué hacer. O sea, buscas cómo entretenerte porque Sonidos a tu casita, amigo. Chiste local, amigo. No, bastante gracioso. Amigos, Pero- conclusiones. Pero al final, justamente, yo creo que podría definir al mexicano solamente como ese ser que solo le falta un poco de huevos para sí mismo. O sea, que tenga, Más determinación. justo, que tenga Entonces el determinación. 50% del mexicano no tiene huevos. Pues ese es el problema, que no tienen determinación. No, ese pendejo, te vi pendejo. Ya te lo sueño, güey, perdona. Sí, no hay problema. ¿Tú, conclusiones? Pues al final, no sé cómo qué concluir como concretamente porque esto se tendió un poco a todo. Pero yo consideraría que me gustó hablar hoy, la verdad. Sincero, me la pasé chido. Sí, pues es agradable. Y yo solamente, pues como conclusión, diría la frase de José: tú eres responsable de ser responsable. Ay, güey, la de video. Hubiera concretado chido. Sí, güey. Pero pues Pero así estoy pasa. súper. Me quedo con eso. Sean responsables de su responsabilidad, amigos. Muchísimas gracias por habernos visto una vez más. Aquí vamos a andar, aquí vamos a seguir, vamos a poner nuestras redes sociales, esperando que este sea el primer podcast en donde nos lleguen a ver hasta la conclusión, sin activar el Spotify. Sí, ahorita va a estar perfecto. Va a quedar muy bien. El video completamente. Y espero que no la volvamos a cagar, amigos. Coméntenos, ¿les gustó nuestro fondo? El fondo, Pongan nuestro fondo Tenemos favorito. tantos estudios que pues les estamos dejando. Ay, Pero digan cuál les gusta más y ya puede que ese ya sea el de para siempre. Ustedes escojan. ya saben, activen la campanita, suscríbanse, compartan, denle like, síganos en nuestras redes y pronto ya va a haber Facebook de Solo 24K para que nos manden a chingar a nuestra Ahí madre. les vamos a poner los clips, lo mejor del día. Sí, pues varios memes, ya saben, ¿no? Cosas de Facebook. Y sean responsables de su responsabilidad. Adiós. Cosas calientes de Facebook ahí también. Ya, pues no sé hasta dónde se grabó, pero ya le he dejado de grabar. No, man. Puta vida, güey. ¿Qué pedo? Es que si nos tardamos un chingo.